Bienvenidos a una nueva edición de Primera Mano. Para los que ya me conocen, soy Roberto Carlos Olivares. Hoy vamos a tener a dos venezolanos de altos quilates. Mi primer invitado va a ser don Carlos Blanco, que se encuentra en estos momentos en Boston. Y después vamos a conversar con el cineasta y activista político Gustavo Tovar Arroyo. El miércoles pasado no pude estar con ustedes. Este programa va a ser un poco distinto porque no voy a tener segmentos, sino sencillamente voy a tener a los dos entrevistados y al final del programa voy a hacer una nota personal de una situación familiar que viví y hemos vivido en mi familia en las últimas semanas. Así que bueno, quiero darle la bienvenida a don Carlos Blanco desde Boston. Don Carlos, gracias por aceptar la invitación a mi programa. ¿Cómo está usted? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Don Carlos, en su último artículo, usted dijo que Venezuela es una nación en desintegración. ¿A qué se refiere con eso? Bueno, que una nación está constituida por un Estado con sus instituciones, ejerce un control sobre el territorio, un territorio determinado, y hay una población que vive en ese territorio y desempeña sus actividades allí. En Venezuela está ocurriendo un proceso desde hace varios años, desde que Chávez tomó el poder, de desintegración de las instituciones de la República. Uno puede tomar cualquier institución, sea PDVSA, la Fuerza Armada, el Banco Central, las gobernaciones, las alcaldías, cualquiera. Y uno se dará cuenta que esas instituciones, a todo efecto práctico, no existen. Pueden estar los edificios y pueden estar los nombres y pueden estar personas allí trabajando o haciendo que trabajan, pero una institución que no cumple su finalidad legal, institucional, es una institución que no existe. Ni la Fuerza Armada defiende el territorio nacional, ni el Banco Central tiene políticas, especialmente la política monetaria, ni tiene una política de respeto a sus empleados, ni PDVSA existe. Ya PDVSA, como es un testimonio no solamente nacional, sino internacional, PDVSA es una empresa que ya ha sido destruida. Lo que queda es un edificio allí. En ese sentido, el Estado venezolano no existe. Ni siquiera las policías para servirle al régimen. Las policías están restringidas a ser aparatos de detención, de tortura, pero ahí no hay investigación, ahí no hay elaboración de una política contra el crimen. Lo que hay son grupos armados destinados a combatir a la oposición y a reprimir a los representantes de la oposición. Y el papel de estas fuerzas de seguridad progresivamente lo han ido tomando los colectivos, que son los que van imponiendo su orden, el orden rojo, en los sitios que controlan. Eso en relación con las instituciones. En relación con el territorio, sabido es que el territorio venezolano está controlado en una proporción importante por las fuerzas del narcotráfico, de los contrabandistas, de los que ilegalmente trabajan en el llamado arco minero, de terroristas, de tal manera que el territorio de Venezuela, desde el punto de vista práctico, es un territorio que se ha encogido y que en una altísima proporción está controlado, como ya dije, por grupos ilegales y terroristas. Y en tercer lugar, la población venezolana es una población en estado de desintegración por varias razones. Primero, por una crisis que está arrasando con las familias, no solamente con las familias que se van, sino con las familias que se están, digamos, están soportando una desmejora física, psicológica,
alimenticia, de todo orden. Y también se está desintegrando la población venezolana con esa migración de millones que ya pueblan distintos lugares del mundo. Si nosotros vemos que el tejido social venezolano se ha desintegrado, uno está viendo ahí una catástrofe de inmensas proporciones. Esa es nuestra situación como país. Ahora, los políticos venezolanos, me refiero a los políticos de oposición o de supuesta oposición, entre ellos, por supuesto, está Enrique Capriles, está Ramos Alub, Julio Borges, etcétera, que son los líderes de los partidos que controlan la Asamblea Nacional como ente importante adentro de este, digamos, andamiaje que existe en Venezuela, donde parece ser que los dos grupos necesitan cohabitar entre ellos mismos. La pregunta es la siguiente, don Carlos. ¿Qué papel fundamental para la desintegración de Venezuela ha jugado entonces la Asamblea Nacional, que desde el principio se autocastró y hoy en día parece que cada vez que van a debatir lo que hacen es burlarse de la voluntad del pueblo? Mi opinión sobre la Asamblea Nacional, que ha sido el único órgano legítimo electo popularmente en diciembre de hace 2 años, de 2015, ya casi 3 años, es que la Asamblea Nacional, en primer lugar, ha estado sometida al asedio de la dictadura. Yo creo que ese es un dato de la realidad. No es que ha sido indemne o ha sido protegida como institución por la dictadura. Le quitaron el sueldo a los diputados, arrasaron todo lo que había allí, es decir, no existe realmente la posibilidad del ejercicio de la representación que el pueblo le dio a los diputados. Y para hacer las cosas peores, le instalaron a 30, 40 metros ese adefesio que es la Asamblea Nacional Constituyente. Esa es una de las razones por las cuales la Asamblea Nacional está averiada muy gravemente. La otra razón es que yo creo que la mayoría de los partidos políticos que conducen la Asamblea Nacional, que han tenido la directiva en este tiempo, no han sido consecuentes con sus propias decisiones. Por ejemplo, el año pasado, el 9 de enero, bajo la presidencia de Julio Borges, la Asamblea Nacional destituyó a Maduro. Uno puede decir, bueno, esa es una decisión inejecutable porque no tienes el poder de las armas para ejecutarla. Pero si es una decisión que tomaste, tú tienes que ser consecuente con esa decisión. Y por lo tanto, para los efectos de una Asamblea Nacional que ha destituido a Maduro, Maduro no puede seguir siendo presidente. No se puede decir, por ejemplo, que es ahora el 10 de enero cuando Maduro va a dejar de ser presidente, porque desde el punto de vista de la decisión de la Asamblea Nacional fue entonces. Igualmente ocurre con el Tribunal Supremo de Justicia, cuyos integrantes designó. Si la Asamblea Nacional se atrevió, y yo creo que es buena hora, a designar esos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, debería por lo menos respaldar sus decisiones y tener una interlocución creativa con ese tribunal para crear el marco institucional, legal, normativo, para cuando las cosas cambien, porque van a cambiar, y trabajar de conjunto un organismo que está en Venezuela con un organismo que no está en Venezuela, me parece que podría haberle abierto un camino más expedito a la transición en el país. Y así vemos una serie de decisiones que no han sido adoptadas por la mayoría de los partidos de oposición que hacen vida en la Asamblea Nacional, que tienen pues el control de la Asamblea Nacional. Yo creo que se han equivocado en la apreciación sobre el instrumento que han tenido en sus manos, y al equivocarse sobre esa apreciación, entonces la Asamblea Nacional se ha visto disminuida, siendo que es, como es, la institución
más legítima de la cual podría disponer el país en las circunstancias actuales. Entonces, pienso que eso se debe a una diversidad de visiones que hay en la oposición. Y en esa diversidad de visiones, una de ellas sostiene que hay la necesidad de negociar, dialogar con el régimen para obtener algunas condiciones en el futuro, porque no habría otro camino según esa visión, y otra visión representada básicamente, a mi modo de ver, por María Corina Machado y Antonio Ledesma, que sostiene que hay que sumar las fuerzas necesarias para producir la transición hacia una democracia. Y esa transición, y para esa transición, hay que disponer todas las fuerzas y todos los mecanismos para lograrla. Creo que en eso consiste la diferencia y es lo que ha afectado a la Asamblea Nacional en su funcionamiento. Perfecto. En el próximo segmento le voy a preguntar para arrancar sobre cómo podemos llevar a cabo esa transición que obviamente tiene que incluir algún tipo de ayuda internacional. Así que ya regresamos con don Carlos Blanco en De Primera Mano.